en esta computadora. Gracias. Bien. ¿Qué es el trastorno en el desarrollo del lenguaje? O algunos lo pueden encontrar como trastorno específico del lenguaje. Hay otros autores, bueno, anteriormente, por ejemplo, lo podíamos encontrar como disfasia también, ¿no? Entonces son diferentes denominaciones, pero que en el manual del DSM-5 lo vamos a encontrar como un trastorno en el desarrollo del lenguaje. ¿Qué vienen a ser? Son grupos de alteraciones heterogéneas. ¿Por qué hablamos de dificultades heterogéneas? Porque el niño con trastorno específico o trastorno de desarrollo del lenguaje va a mostrar un perfil que no es igual en los diferentes componentes del lenguaje. Incluso si nosotros comparamos a dos niños con trastorno del desarrollo del lenguaje, podemos encontrar que, por ejemplo, en el niño A se va a alterar más de repente el componente sintáctico o se va a alterar más el componente fonológico. En cambio, en el otro se alteró más el componente semántico y el componente pragmático en alguna medida, ¿no? Entonces, las puntuaciones son totalmente diferentes. Hay niños que en las pruebas de vocabulario, cuando tienen que solamente, por ejemplo, nombrar figuras, no sale con un desempeño dentro de la norma. Y cualquier persona que de repente no tiene mucha experiencia en lo que es diagnóstico puede decir, entonces el niño no tiene ningún tipo de problema. Ojo, lenguaje no implica solamente eso, como nosotros ya hemos visto y ustedes han podido revisar con el profesor Dioses. Lenguaje es una suma de componentes del lenguaje, es hablar de procesos. Entonces nosotros cuando hacemos una evaluación tenemos que evaluar todo. A veces el padre viene con un informe y nos dice, mi hijo ya fue evaluado, a ver, muéstrame su informe. Y en el informe solamente vemos media cara de sonidos. Entonces, esa es una evaluación específicamente de habla, nada más. O a veces vemos una descripción de vocabulario y solamente se le ha aplicado instrumentos para que me diga el nombre de las figuras. Y también, a veces ahí el niño puede salir dentro del promedio y se me pueden escapar otros datos. Entonces, ¿por qué hablamos de alteraciones heterogéneas? Hablamos de alteraciones heterogéneas porque el lenguaje no se altera de la misma manera. Vamos a encontrar variaciones en los diferentes componentes. Se caracteriza por un retraso y desarrollo alterado del lenguaje, y ya hemos mencionado hace un momento que estas dificultades persisten en el tiempo. Entonces, ya no hablamos de un año solamente de intervención. Detecté a los 2 años, a los 3 años desapareció y ya no tiene ningún tipo de problema. Entonces, ahí podríamos estar hablando de un inicio tardío, pero el trastorno del desarrollo del lenguaje es algo mucho más complejo. Ya como hemos visto hace unos minutos, entonces no puede explicarse a deficiencias sensoriales, motrices, deficiencias mentales, autismo, desprivación sociocultural o algún otro tipo de alteración de repente o de alguna lesión cerebral. Entonces, el trastorno específico, el trastorno del desarrollo del lenguaje no se debe a esas causas. Ya ahí ya no estaríamos hablando, obviamente, de un trastorno del desarrollo del lenguaje, sino ya un problema secundario, ¿no? Mencionábamos la semana pasada, si es un niño con una deficiencia intelectual, entonces obviamente va a tener bajo su nivel de desarrollo del lenguaje en diferentes grados, dependiendo del nivel de severidad, pero ya no es, o no estamos hablando ahí de un trastorno del desarrollo del lenguaje. En este caso, afecta aproximadamente al 5-7% de la población de niños y también es más común en varones que en mujercitas, ¿sí? ¿Qué más? Podemos hablar o decir también que de acuerdo a algunos autores como Artigas, ¿qué nos dice? Nos dice que el trastorno del desarrollo del lenguaje ya viene a ser una alteración, tanto en el proceso expresivo como en el proceso comprensivo del lenguaje, y que obviamente va a interferir en sus actividades cotidianas, en sus aprendizajes escolares. Son niños que pueden obviamente tener dificultades en el aprendizaje. ¿Por qué?
porque si no comprenden, entonces obviamente cuando la maestra le brinda una consigna, le da una instrucción, el niño muchas veces no sabe qué cosa es lo que tiene que hacer. A veces nos llegan a la consulta niños o llegan primero al área de psicología. ¿Y cuál es el motivo de consulta? Les dicen a los padres de familia, llévelo con el psicólogo porque su hijo está muy desatento o porque su hijo no sigue las consignas. Entonces pasa por una evaluación psicológica especializada. ¿Y qué es lo que detecta? Lo que detecta es que, si bien es cierto, hay a veces procesos atencionales bajos, pero sobre estos está el lenguaje. Entonces, si el niño no comprende, entonces hace una cosa por otra, y por lo tanto a veces la maestra piensa de que el niño está desatento, o a veces incluso se habla de problemas de conducta. Entonces el niño no quiere trabajar. Entonces, no es que no quiera trabajar, lo que pasa es que el niño no sabe qué cosa le está pidiendo la profesora. Entonces demora para aprender ciertos conceptos, pero si le das la instrucción a él solito, si le repites la instrucción con un lenguaje mucho más sencillo, ajá, ahí el niño sí lo hace. Entonces, ¿qué está pasando allí? Entonces, para eso es de que necesitamos, obviamente, una evaluación mucho más profunda para poder determinar si se debe o no a un tipo de diagnóstico. Ahora, como ya lo he mencionado hace un momento, estos trastornos no solamente van con el especialista del lenguaje, también van con el psicólogo, porque necesitamos establecer de manera clara cuál es el perfil cognitivo del niño. Y además, porque yo necesito ver, bien, yo tengo un niño que está bajo en expresión, está bajo en comprensión. Entonces, ¿estoy hablando de un niño con alguna deficiencia intelectual? No lo sé. Si yo de repente como psicóloga podría tener algunos indicadores, algunas conductas que me dicen, no, este niño no me impresiona como un niño con una deficiencia cognitiva, pero tampoco soy adivina para poder saber cuál es el cociente intelectual del niño o cuáles son otras características importantes para poder establecer que un niño está dentro de la norma. Entonces, ahí, por ello importante, es el trabajar de manera interdisciplinaria con otros especialistas. Y necesitamos en este caso a la evaluación psicológica. Entonces, hablamos, de acuerdo a lo que ustedes ven en la diapositiva, en que hablamos de un desarrollo normal en el caso del trastorno de desarrollo del lenguaje. ¿En qué aspectos? En el CI no verbal, ¿no? En el cociente intelectual no verbal y en la capacidad de autonomía. Es por ello que, y qué pena que no han podido ver el video, pero al observar, por ejemplo, en el video, ¿qué detectamos? Que mientras que el niño o la niña no emita esos sonidos mal alterados o no me responda bien esas preguntas, nadie se da cuenta que hay una dificultad en cuanto a su lenguaje, porque es un niño que se desenvuelve muy bien socialmente, es un niño que juega simbólicamente, es un niño que en tareas no verbales al niño le va excelente. Esta niña que les iba a presentar en el video es una niña que ya actualmente está en primer grado de primaria. He ido siguiendo su desarrollo a lo largo de todos estos años y, por ejemplo, ¿qué puedo percibir yo? Es una niña que compensa mucho con habilidades, digamos, de tipo social. Es una niña que puede ser la líder dentro del grupo, es la niña amorosa, participativa, es la niña que en el aula de repente destaca mucho en el baile, en todo lo que son habilidades de tipo social. Pero si uno le hace preguntas mucho más elaboradas, te das cuenta que hay una dificultad. Pero, por ejemplo, ¿qué pude haber percibido, digamos, en el seguimiento de esta niña? Que en el colegio nunca se dieron cuenta que había una dificultad de lenguaje. Es un caso en el que incluso hasta ahora, a pesar de que la niña ya tiene más de 6 años, hay cierta negativa por parte de la familia en poder aceptar que hay una dificultad de lenguaje. ¿Por qué? Porque están viendo las habilidades obviamente por otro lado, porque sí, o sea, es una niña que tiene muchas habilidades, pero a nivel de lenguaje obviamente ya se van viendo las dificultades porque ya ingresó al aprendizaje de la lectura y escritura, y ahí es donde se van mostrando otros problemas, ¿no? Hay otro video que ojalá que más tarde lo pueda
presentar, porque son 2 casos que había seleccionado para el trastorno del desarrollo del lenguaje, lo mismo, es un niño que ya ahorita tiene 7 años, ya se va por los 8 añitos, él sí está en segundo grado de primaria, pues se llevan un añito. Los 2 son primos hermanos. Los 2 son niños con trastorno del desarrollo del lenguaje, pero los 2 empezaron con síntomas muy diferentes, por eso les hablo de la heterogeneidad. Son casos muy, muy, muy diferentes, incluso de niño a niño, o dentro de su perfil de lenguaje. Recuerden que tengo 4 componentes y tengo 2 procesos, y cada componente se desenvuelve de diferente manera. Y, por ejemplo, ¿qué ocurrió con el otro caso? El otro caso, el del niño, es un niño que a los 2 años prácticamente no tenía casi nada de palabras, a diferencia de la niña. La niña tenía un poquito más, pero no se le entendía casi nada. En el caso del niño, sí tenía una mejor pronunciación, pero conforme iban apareciendo las palabritas, si al niño yo le preguntaba, ¿y dónde está papá? Papá, ¿quieres pan? Pan. ¿Quieres leche? Leche. Y ese fue el indicador de alerta. A eso se le llama ecolalia inmediata. Viene a ser la repetición de lo que nosotros estamos diciendo, de la pregunta que le hacemos, que esa característica se presenta en este trastorno del desarrollo del lenguaje, no se presenta en el inicio tardío del lenguaje. El niño con inicio tardío, tú le haces la pregunta y el niño te responde de alguna manera. No tiene las palabras, pero es un niño que te responde con algún gesto, con algún sonido. En cambio, este niño con trastorno del desarrollo del lenguaje no lo presenta. Ahora, y puedo dar digamos, bastantes características de estos 2 niños, porque justamente son muy cercanos a mí. Y fue así que yo los llego a detectar desde antes de los 2 años de edad cronológica, ¿no? Y puedo, pues, dar un ejemplo, digamos, con la misma experiencia que he podido tener en el seguimiento de estos 2 niños, en que estamos hablando de características bastante heterogéneas y que hay un desarrollo normal en esas habilidades que justamente están en esta diapositiva, en su capacidad de autonomía. Son niños que se desenvuelven muy bien como cualquier otro niño y que pasan desapercibidos en sus escuelas. Si estos 2 niños no hubieran sido informados, o a sus madres no se les hubiera informado de las características que tenían, en el colegio nunca se hubieran dado cuenta de que algo estaba pasando. Y han sido las mamás las que han tenido que informar en el colegio de qué cosa estaba pasando con sus hijos, para que puedan darle las consignas de un modo diferente, porque estaban viéndose como un niño totalmente disperso probablemente, ¿no? Pero no como se quería. ¿Qué criterios de inclusión y exclusión encontramos en estos trastornos? La alteración es en el plano específicamente lingüístico, pero no se descarta, porque ya las evidencias, las revisiones bibliográficas, ¿qué nos dicen? Que los niños con trastorno del desarrollo del lenguaje van a tener dificultades en algunos procesos cognitivos. No me refiero a todo, pero sí, por ejemplo, en la memoria auditiva, en la atención auditiva y en la velocidad de procesamiento. Entonces, por eso es que es importante la evaluación psicológica. Entonces, una evaluación psicológica y que sea realizada por una persona o un psicólogo que también tenga experiencia en el área. Entonces, ¿qué ocurre si este niño con trastorno del desarrollo del lenguaje es evaluado por un psicólogo, pero es un psicólogo que no tiene experiencia o mucha experiencia en evaluar niños? Entonces no va a poder identificar con exactitud qué es lo que está pasando en el desarrollo de este niño. Entonces, para poder hablar de un diagnóstico, también se necesita dentro del área de psicología que tengan experiencia en el área, porque si no, se les puede pasar estos datos. No hay anormalidades de tipo neurológico evidentes, hay una audición normal como hemos visto. ¿Y qué nos dice la bibliografía? Que por lo general en las evaluaciones psicológicas el cociente intelectual puede ser igual o superior a 85. Mónica, ¿todos van a salir así? No necesariamente. A veces hemos encontrado niños donde no nos sale tal como nos dice el libro, nos dice el manual, pero
la experiencia, el comparar con niños que tienen estos perfiles, nos hacen determinar, obviamente, el diagnóstico de otra manera. Criterio de discrepancia. ¿Qué vamos a ver en las evaluaciones? Hay un grado de diferencia entre ¿qué? Entre esa edad mental que se obtiene en la evaluación psicológica y la edad lingüística. Entonces, ¿qué nos dice la evaluación psicológica? El niño tiene 6 años y tiene una edad mental, o vamos a bajar un poquito la edad, el niño tiene 4 años y tiene una edad mental que está dentro de la norma. Ajá, pero su edad de lenguaje está mucho más baja. Entonces, ese es el criterio de discrepancia que vamos a encontrar en las evaluaciones psicológicas. La edad del lenguaje sale mucho más baja de lo que debería tener para su edad. Y vamos viendo de que esa discrepancia no es solamente de un año, es una diferencia mucho más significativa. Por ello, que a veces cuando un niño me llega de repente a los 4 años de edad cronológica, ajá, yo inmediatamente, desde la primera sesión, me voy acordando cuál es ese marco teórico que ustedes ya lo tienen. ¿Cómo es un niño a los 4 años de edad cronológica? ¿Cuánto de vocabulario debe tener? ¿Cómo debería ser su oración? ¿Qué sonidos debería tener? Pero, ¿qué pasa en el motivo de consulta? Me dice de que solamente tiene frases de 2 palabras. Ajá, frase de 2 palabras, entonces corresponde a 2 años. Entonces, estamos hablando de una discrepancia de 2 años. Entonces, es demasiado. Entonces, ahí ya puedo estar hablando de un problema mucho más significativo en el desarrollo del lenguaje. ¿Qué más? Tenemos, en resumen, ¿qué podemos decir de esta primera parte? Que el trastorno del desarrollo del lenguaje, tal como lo dice Luis Martínez es un lingüista que trabaja mucho, chileno, trabaja mucho en lo que corresponde a investigación en trastornos del desarrollo del lenguaje. Hace poco hizo una transmisión en vivo en la página de EOS Perú, que si no me equivoco, la semana pasada les mencioné. El profesor Alejandro Dioses es director del Centro EOS Perú, que tiene su página de Facebook, y en las últimas semanas han estado realizando varias transmisiones en vivo, y justamente Luis Martínez dio una charla sobre el trastorno del desarrollo del lenguaje, que sería muy bueno. Revisen esa página de Facebook, hay varias transmisiones en vivo que han quedado grabadas. Y él habla solo de este tema, para que puedan complementar un poco. Y justamente menciona esto, que el trastorno del desarrollo del lenguaje es una dificultad del lenguaje en niños con un desempeño adecuado, o sea, adecuado en test cognitivos, sin alteraciones auditivas, sin antecedentes de daño neurológico y que persiste en la adolescencia y persiste en la adultez, ¿sí? Entonces es una definición que da Luis Martínez y que me pareció bastante pertinente poder cerrar esta primera parte. Hay algunas características lingüísticas, hay algunos síntomas habituales, pero antes de entrar, no sé si tienen hasta aquí alguna duda, alguna pregunta con respecto a esta primera información con respecto al trastorno de desarrollo del lenguaje. ¿Alguna duda? ¿Todo va bien para seguir avanzando? Miss. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Quería Hola, consultarle. Ángel. O sea, entre el lenguaje tardío y el trastorno del lenguaje, tal vez, ¿cómo se podría identificar? El trastorno del lenguaje a través de pruebas sensibles y el lenguaje tardío a través de la observación. ¿Algo Claro, así? exactamente. Obviamente en ambos casos hacemos una evaluación. En los dos hacemos de todas maneras una evaluación especializada. Pero ¿qué ocurre con el trastorno del desarrollo del lenguaje? Lo que nos va llamando la atención es ese nivel de discrepancia y en esa evolución, porque no evoluciona de manera favorable como el inicio tardío del lenguaje, y además porque vamos viendo dificultades en cuanto a su comprensión. Entonces, esa sería, digamos, una gran diferencia entre uno y otro, y que se va a ver reflejada en
en las pruebas que nosotros vamos administrando. Entonces, en un inicio, cuando es pequeño, el niño tiene 2 años, 3 meses, 2 años, 4 meses, si bien es cierto, todavía no decimos, ¿sabe qué? Se trata de un trastorno del desarrollo del lenguaje porque todavía tampoco los manuales de diagnóstico consideran ese criterio, pero sí le decimos, aquí estamos hablando de un inicio tardío del lenguaje, pero necesitamos empezar a trabajar cuanto antes. No veo solamente problemas en el proceso expresivo, también me llama la atención esto y esto y esto. Entonces le voy mencionando al padre qué es lo que yo veo en el proceso comprensivo. Y a veces el papi nos dice, pero puede ser que yo no lo estimulé. Vamos a darle también la duda, el beneficio de la duda. Entonces le decimos, ok, señor, entonces vamos a empezar la terapia y obviamente va a contar con un trabajo especializado. Se van a cambiar todas las pautas de estimulación en la casa. Se va a orientar también en la escuela para que en la escuela pues sepan qué cosa es lo que tienen que hacer y apoyarnos en el trabajo. Pero si pasado un año, teniendo en cuenta que todo lo han hecho muy bien, y el niño no avanzó, entonces ahí ya podemos ir hablando de un trastorno en el desarrollo del lenguaje, porque ya se va, digamos, como el niño anteriormente no hablaba mucho, no le podía hacer tampoco tantas preguntas, pero ahora ya habla un poco mejor, ya tiene, digamos, mejor léxico, pero le hago una pregunta y el niño no responde correctamente a las preguntas. Y así sigue pasando el tiempo y a veces le digo al padre, yo tengo la garantía que sí ha trabajado con un especialista excelente y ustedes han trabajado en casa. O a veces el papá me dice, mi hijo está en estimulación temprana desde los 6 meses, tiene toda la estimulación y no avanza. Ajá, entonces ahí el niño tiene todas las posibilidades, pero tiene dificultad para poder adquirir el lenguaje como otros niños de su edad cronológica. ¿Sí? Entonces, ¿a qué edad se diagnostica el trastorno del lenguaje? ¿A partir de qué edad? De los 3 años. Ya con mayor precisión, con precisión a partir de los 3 años de edad cronológica, pero ya desde antes ya podemos tener indicios. Por ejemplo, de estos 2 casitos que les iba a presentar hoy día en el video, son mis sobrinos. Entonces, son casos que yo los detecté desde antes de los 2 años de edad cronológica. Al inicio, uno de ellos, el varoncito, al año y medio, tenía indicadores de un inicio tardío. No vive acá en Lima, entonces lo veía cada cierto tiempo. Cuando lo vuelvo a ver, el niño ya tenía 1 año, 10 meses. Y al año 10 meses, yo ya sabía que era un niño que tenía los indicadores de un trastorno del desarrollo del lenguaje, pero eran mis indicadores de alerta, que por primera vez en mi vida yo quería equivocarme, pero lamentablemente no me equivoqué. Y lo trajeron a Lima para confirmar mi sospecha y ya, o sea, sus síntomas eran muy, pero muy evidentes, no de un inicio tardío del lenguaje, pero obviamente se le dio el beneficio de la duda de que era un inicio tardío, habían los indicadores de ser un problema mayor, pero ya a partir de los 3 años ya se pudo verificar que se trataba de un trastorno del desarrollo del lenguaje. ¿Ok? Entonces, como les mencioné la semana pasada, este inicio tardío del lenguaje debe ser detectado tempranamente. ¿Por qué? Porque puede ser de que esos indicadores sean ya, valga la redundancia, sean los indicadores de un problema mayor, que estemos hablando de otro tipo de dificultad y que en este caso correspondan a un trastorno del desarrollo del lenguaje. Y miren que solamente estoy hablando de un trastorno del desarrollo del lenguaje, pero hay otros problemas más, como por ejemplo el autismo, que lo vamos a ver en la siguiente sesión. Entonces, es por ello que el padre, o sea, lo primero que ve es no habla, o sea, no te dice el padre, ¿sabes qué? No habla o no comprende o es que tiene movimientos estereotipados. O sea, ya tú vas a ir analizando si es que tiene otros componentes más para poder precisar bien tu diagnóstico. Pero el padre solamente llega a consulta y te dice no habla. Entonces, no todos tienen el mismo problema. Uno será inicio tardío, otro será trastorno del desarrollo del lenguaje. Y ya la siguiente semana vamos a poder ver si es que se trata también de otro tipo de dificultad.
Algunos me están haciendo preguntas con respecto a la tartamudez. Recuerden que la tartamudez ya sería un problema de habla y ustedes van a ver ese problema específicamente, si no me equivoco, en la cuarta o el quinto módulo. Entonces van a ver ahí ustedes trastorno fonológico y el trastorno de tartamudez. Entonces sí, son parte de los problemas que que ustedes van a poder revisar con la profesora Diana Ayay, ¿sí? ¿Alguna duda más, Ángel? ¿Todo claro? Sí, Miss, todo claro, Sí, gracias. perfecto, listo. Entonces, vamos a continuar. Si no hay otra duda, por acá no veo ningún mensaje. Vamos a continuar. Bien, vamos a ver qué características lingüísticas generalmente encontramos en estos niños con trastornos de desarrollo del lenguaje. Retraso en el inicio del lenguaje, aparición de las primeras palabras a los 2 años o más, entonces por eso les decía, ¿no? Entonces ya ese inicio tardío del lenguaje puede ser un primer síntoma que tenemos que estar atentos. Hay una producción de sonidos anormal o inmadura, entonces vamos a encontrar chicos que no pronuncian de manera clara, no adquieren los sonidos en las edades que correspondan. Hemos hablado la semana pasada que el niño ya cuando ingresa al primer grado de primaria, que es aproximadamente a los 6 años, es una edad en la que el niño ya no debería tener ningún tipo de problema de pronunciación. A los 3 años ya debería estar hablando casi todos los sonidos, excepto algunos sonidos mucho más complejos como la R o grupos consonánticos mucho más complejos como un bla, como un pra, como un tra, que ya los hemos visto en la semana pasada. Las estructuras gramaticales son mucho más simples, son entrecortadas, en comparación obviamente con los niños de su edad cronológica. Y nosotros nos damos cuenta de que hay estructuras pero muy erróneas, incluso invierten el orden, digamos, de los elementos gramaticales, o a veces se comunican en tercera persona, ¿no? Entonces son niños que no pueden expresarse con adecuadas estructuras gramaticales. Su vocabulario también se va viendo restringido, tanto a nivel expresivo como a nivel comprensivo. Ahora, encontramos también que el niño puede tener dificultades. A veces, ¿qué ocurre? El padre nos dice, sí comprende, porque obviamente el padre no te va a decir de frente, mi niño no comprende. A veces para el papá comprende absolutamente todo. Pero ¿qué ocurre? En las puntuaciones nos sale con puntajes bajos. ¿Pero bajo en qué? Teniendo en cuenta la edad cronológica. Entonces, yo lo que he visto en varios niños con trastorno del desarrollo del lenguaje es que efectivamente cuando le das órdenes simples, el niño comprende perfectamente todo. Le haces una pregunta sencilla, comprende muy bien, pero ya cuando incrementas ese nivel de complejidad, ya el niño obviamente comienza a tener errores, ¿no? Entonces, esa es una característica del trastorno del desarrollo del lenguaje, por eso es que puede a veces tornarse un poco confuso para el padre de familia en poder aceptar que realmente hay una dificultad severa porque te dice, pero si yo le doy una orden, él la hace, claro, pero su niño tiene 4 años, su niño ya debería seguir otro tipo de consignas, o a veces es chiquitito el niño, y de repente yo les digo a los padres, pero su hijo no me comprendió tal orden. Ay, pero qué raro, me dice, ¿no? Pero qué raro. A ver, yo le voy a decir, hágalo, le dije, porque yo quiero observar. Entonces, ¿qué voy viendo en las sesiones de evaluación? Que el padre utiliza gestos para poder comunicarse con los niños. Entonces, ajá, le digo, a ver, saque los gestos, y el niño no entendió nada. Entonces, ¿qué pasó ahí? El niño no está comprendiendo el lenguaje oral, el niño se está llevando, solamente se está guiando por los gestos que le están brindando. Entonces, no es que esté comprendiendo, sino que ya está condicionado básicamente a los gestos, ¿no? Entonces, eso es importante indicar a un papá. Yo por eso, cuando son niños pequeños, yo procuro hacer la evaluación con los padres de familia dentro, para que él pueda ver qué cosa es lo que hago yo, siempre y cuando el niño colabore, obviamente, ¿no? Porque a veces hay niños que con la presencia del papá no colabora y a veces prefiero que los padres esperen afuera, ¿no? Pero trato de hacer siempre por lo menos algunos minutos frente a ellos para que
yo pueda verificar con ellos de que no logra algunas cosas para su edad cronológica. Y lo último que habíamos visto hace rato, el trastorno de desarrollo del lenguaje es marcadamente heterogéneo y va variando, obviamente, según la edad cronológica, ¿no? Dependiendo de las características que nosotros esperamos en cada una de las edades. ¿Qué más? En el componente fonológico, ¿qué vamos a ver allí? Vamos a ver retraso en la adquisición de habilidades fonológicas, ¿no? Entonces, el niño no tiene a la edad de 3 años todos los sonidos que debería tener para la edad cronológica. Llega a los 6 años y no ha terminado de adquirir todos los sonidos esperados. Tendencia a vocalizar menos y a estructurar sílabas menos variadas que las de niños de la misma edad. ¿A qué me refiero? A veces hay niños que pronuncian muy bien, por ejemplo, palabras como bota, boca, mesa, pero ¿qué pasa cuando tiene espada? Ya tiene 3 sílabas, o ya tiene helicóptero, ya tiene más sílabas, o tiene de repente palabra de 2, pero es blusa. Entonces, obviamente es muy diferente pronunciar blusa a pronunciar mamá, porque blusa ya tiene una estructura consonante, consonante y vocal, y por lo tanto, el niño va cometiendo errores en su pronunciación, entonces va emitiendo las últimas sílabas, de repente a veces puede mejorar a la repetición, pero ya al ser una palabra compleja, va a tener problemas. Tiene problemas con estos sonidos tempranos cuando empiezan a hablar, tantos así que incluso no se les llega a entender. A veces solamente es la mamá la que lo entiende o a medias incluso también, ¿no? Entonces va generando muchas dificultades para poder comprender lo que los niños dicen. Pero son chicos que, si bien es cierto, tienen problemas fonológicos, usan otros recursos, como en este caso los gestos, pero al no lograr ser entendidos, son niños obviamente que van a terminar frustrándose porque se dan cuenta, obviamente, que el resto pues no los entiende como nosotros quisiéramos, ¿no? ¿Qué más? Dificultad para repetir palabras complejas, como les mencionaba hace un momento, o sea, no pueden repetir palabras complejas o multisilábicas. Complejas me refería a los grupos consonánticos, entonces estamos hablando de fresa, globo, y si es una palabra con más sílabas, va a tener mayores problemas. Conciencia fonológica limitada. Estos problemas fonológicos luego va a llevar también a que sean chicos que cuando adquieran la lectura y la escritura, obviamente van a tener problemas allí. Son niños que tienen dificultades para realizar tareas de análisis y síntesis con fonemas, con sílabas. Cuando nosotros de repente le decimos, ya desde la educación inicial, está en un inicial de 4, inicial de 5, y trabajamos las rimas, son niños que no logran identificar si una palabra rima con la otra, o si yo le digo, mira, ¿qué figura es esta? Pelota, bien, vamos a dar una palmadita por cada trocito de la palabra, ¿no? Entonces, pelota. Y ahora, ¿qué pasa si yo le quito P? Entonces el niño tiene dificultad para poder hacer esas actividades de análisis y síntesis con sílabas, pero también con fonemas. Y recordemos, y bueno, y todas las que son maestras o maestros, o sea, saben que obviamente eso es básico para adquirir la lectoescritura. Entonces, imagínense un niño con problemas de pronunciación significativos o con problemas de conciencia fonológica. Se enfrenta a la lectoescritura y viene pues todo el caos en el primer grado de primaria, ¿no? Entonces, por ello la importancia de poder justamente trabajar este aspecto. Entonces, esa es una de las características, o sea, los problemas fonológicos, pero también vamos a encontrar problemas morfológicos y sintácticos. Entonces, ¿qué vamos encontrando? Hay una adquisición tardía de las combinaciones de palabras. Entonces hemos visto la semana pasada que a la edad de 2 años el niño ya debería estar diciendo combinaciones de 2 palabras. Pues aquí se demoran para poder adquirir las frases de 2, los enunciados de 3 y así sucesivamente. Van cometiendo errores muy significativos en el uso de los verbos, las terminaciones verbales, en las marcas en lo de tiempo pasado. Van a tener dificultades también con las palabras funcionales, con los pronombres. Entonces no saben cómo utilizar
los artículos, las preposiciones. En lugar de decir con, te dicen de, en lugar de te dicen en lugar de para, te dicen con. Entonces, no saben cómo utilizarla. No saben, pero también te la pueden omitir. Sencillamente, no te utilizan ningún tipo de enlace, no te utilizan artículos y solamente te dice de repente, niño subir. Entonces te dice, en lugar, el niño está subiendo, niño subir, nada más. Entonces se simplifica a una frase de 2 elementos gramaticales y no nos utiliza artículos, no nos utiliza variedad de elementos gramaticales, ¿no? Entonces empieza a omitir los elementos gramaticales. Incluso hay dificultad para poder identificar y corregir errores gramaticales. Tú les hablas mal y el niño ni cuenta se da, porque ellos no tienen una adecuada estructura morfosintáctica. Entonces, tú puedes hablar mal para que el niño te corrija y el niño no identifica esos tipos de errores. Puedes hablarles con absurdos verbales, incluso un niño de 5 o 6 años, y el niño no se da cuenta cuándo es un ayer, cuándo es un mañana. Generalmente son niños que utilizan expresiones mucho más sencillas que la de un niño que corresponde a su edad cronológica. Son niños que no solamente tienen problemas a nivel expresivo, o sea, son niños que también van a tener dificultades para comprender las estructuras sintácticas. Entonces, nosotros por eso en la evaluación del lenguaje también evaluamos cómo es que comprende. Entonces, una cosa es decir, el niño sigue al perro, que el perro es seguido por el niño. Entonces, la oración cambió totalmente. Entonces, esos tipos de oraciones es lo que nosotros también evaluamos dentro del área del lenguaje, y es por ello que les mencionaba en la sesión anterior la importancia de que ustedes, cuando no conozcan un determinado término, o no lo recuerden, mejor dicho, busquen, indaguen, averigüen, tienen que investigar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en esta parte hablamos mucho de ¿qué? Hablamos de artículos, hablamos de sustantivos, hablamos de preposiciones, hablamos de tipos de oraciones, que se supone que en el caso de las profesoras estarían un poco más familiarizadas con ello. Yo soy psicóloga y a pesar de que, bueno, no soy docente, por ser especialista del lenguaje, he tenido que profundizar, obviamente, por mi cuenta, también todo lo relacionado al tema de lingüística, aunque como parte de mi segunda especialidad, sí, o sea, llevé varios cursos, obviamente, también de lingüística, pero que no es suficiente, y obviamente tengo que seguir revisando porque la gramática, pues, es bastante compleja y tenemos que entenderla, porque si no, imagínense cómo hacemos un ejercicio con nuestros chicos. ¿Qué más? En semántica. ¿Qué características encontramos en semántica? Su tasa de desarrollo de vocabulario es mucho más lenta que la de los niños con desarrollo típico. Veíamos nosotros en la sesión anterior que alrededor de los 2 años, y que ustedes han hecho muy bien sus trabajos, debería haber ya por lo menos un vocabulario de 50 palabras. En el caso de un niño de 2 años con trastorno de desarrollo del lenguaje, no tiene esa cantidad de palabras y las va desarrollando de manera lenta. A veces el papi nos dice, empezó muy bien, pero luego se estancó, luego se quedó allí, entonces no va adquiriendo muchas más palabras como nosotros quisiéramos. Entonces demora en adquirir esas primeras palabras y esas combinaciones también de 2 elementos gramaticales. ¿Qué más? Vamos a encontrar también que así como se retrasaron los sustantivos, también se retrasan los verbos. A veces me ha ocurrido en las evaluaciones que me salió dentro del promedio cuando yo le presento al niño figuras. ¿Qué es esto? Y comienza a nombrar perro, vaso, avión, tren, taza. Muy bien, puntúo y el niño me salió muy bien dentro de lo que corresponde al manejo de sustantivos. Pero cuando hago preguntas como, ¿qué hace? Y es de repente una acción, ya el niño puntúa abajo en cuanto a la adquisición de verbos, ¿no? Entonces, de repente, verbos como comer, y me dice sopa, pero no me dice el verbo comer,
o me dice niño, rico, comer, pero no me dice exactamente la acción como tendría que ser, ¿no? Igual, tiene una acción de dormir y me hace, y ya con eso me está indicando que de repente comprendió o se dejó, digamos, me está respondiendo en función a la figura que está observando, pero no tiene el adecuado vocabulario en el uso de los verbos, ¿sí? ¿Qué más? Tiene dificultad para aprender nuevas palabras. Entonces, le vamos enseñando palabras, pero al niño es lento para poder aprender, digamos, nuevas palabras, ¿no? Y es por eso que cuando nosotros hablamos ya de una estimulación, o sea, no voy a llegar a la clase, o a mi clase, ya sea en el colegio o ya sea en terapia, y voy a ir cargada de 20 animales o 20 frutas. O sea, yo tendré que ir enseñándole progresivamente. En esta sesión voy a utilizar de repente solo 3, o sea, no puedo cargarle tanto la memoria a un niño con dificultades de lenguaje, o sea, eso también es otro de los aspectos que ya cuando entremos a terapia vamos a ir viendo esas, digamos, esas recomendaciones al momento de estimular, o sea, no podemos cargar de mucha información porque el niño va a tener dificultad para poder procesar. En estas dificultades semánticas, imagínense ustedes, estoy segura que varios han tenido, probablemente niños, y ya con las características que voy mencionando, ustedes ya se están imaginando cada uno de sus alumnitos o alguno de sus pacientes. Son niños que tienen dificultades para encontrar palabras. Quiere decirte algo y el niño, y no llega a la palabra. Entonces, ¿qué pasó? Tiene dificultad para poder acceder a las palabras que le permitan a él expresar una oración. Entonces, esa es una característica también a nivel semántico. Y la última viñeta que dice ahí, uso de palabras de relleno como para tomar tiempo, mientras que el niño va buscando una palabra, formula sus pensamientos, ¿no? Entonces, muchas veces el padre nos dice, él cuando quiere decir algo, no le es fácil poder llegar a las palabras, ¿no? Y como que se frustra, se fastidia y dice, ya no más, ¿no? Entonces podemos encontrar también esas características en los niños, o sea, les cuesta el poder encontrar una palabra, no logran comunicarse de manera efectiva y terminan abandonando la comunicación en ese momento, ¿no? Entonces no encuentran las palabras para poder expresarse. ¿Qué más encontramos en semántica? En semántica encontramos la dificultad para comprender preguntas y seguir instrucciones. Entonces, ahí obviamente vamos a ir teniendo en cuenta la edad cronológica, ¿no? Entonces, le hago una pregunta y a veces, ¿qué encuentro yo? Encuentro que el niño me da una respuesta por otra o me repite solamente la pregunta. Y ese es algo clásico. Y de repente agregando un poquito más a la pregunta que mencionó su compañero hace un momento, esto fue, por ejemplo, lo que a mí me permitió ir verificando y diferenciando de que no se trataba de un inicio solamente tardío del lenguaje en estos 2 casitos que les iba a presentar en el video, sino que cuando yo les hacía preguntas a estos niños, los niños, en el caso del niño, me respondía como un eco, solamente como una ecolalia, y en el caso de la niña, se iba por cualquier lado, ¿no? Y al final no me respondía lo que yo le preguntaba. ¿Y qué preguntas le hacía? O sea, no le hacía preguntas complejas, eran preguntas cotidianas. ¿Y con qué haces esto? ¿Y para qué sirve lo otro? Y utilizaba sus mismos juegos. ¿Y qué estás haciendo? ¿Y qué estás comiendo? ¿Y eso para qué sirve? Entonces, no hacía preguntas que implican, pues, memorizar información, tipo de cultura general. No, o sea, eran preguntas bastante cotidianas, pero que el niño no era capaz de poder responder. Ahora, cuando yo tengo esto, por ejemplo, en consulta, a veces el papá da una justificación y me dice, es que yo no le he enseñado a responder. Entonces yo inmediatamente les informo lo que ustedes ya saben. O sea, el lenguaje se adquiere y nosotros tenemos etapas en el desarrollo del lenguaje. Se esperan determinadas características a ciertas edades. El niño usa la cuchara, el tenedor todos los días. Entonces, si yo a un niño de 3 años y medio le pregunto, ¿con qué comes? Y el niño me dice, ¿comes?
entonces no me está comprendiendo. Y es algo cotidiano. No necesito yo haber entrenado al niño en una determinada pregunta y respuesta para que venga a la evaluación conmigo y me pueda responder. O sea, el niño debería responderme sin mayor tipo de dificultad. ¿Qué más vemos en semántico? En este componente semántico también observamos dificultad para usar sinónimos, antónimos, comprensión del lenguaje figurado. Obviamente el niño no sabe qué cosa es un sinónimo, qué cosa es un antónimo, pero al niño tranquilamente yo le puedo decir, ajá, la sopa está caliente y el helado está, entonces hace uso de analogías con opuestos verbales, o de repente me dice, esto está rico, y yo le digo, sí, está delicioso. Entonces el niño ya va asociando los sinónimos, o a veces una niña por ahí me dijo, bueno, una palabra de repente más convencional, no lo encontraremos de repente en nuestro diccionario, y yo le digo, ¡ay, mira, qué bonita! Y me dice, sí, qué chula, qué hermosa, ¿no? Entonces, la niña, ¿qué ha hecho? Ha usado una palabra que obviamente la ha repetido porque la ha escuchado en su contexto. Probablemente la mamá utiliza, como varias de las personas, porque creo que es un concepto bastante convencional para hablar de hermosa, ¿no? Uy, qué hermosa, qué chula te ves. Entonces, la niña utilizó esa palabra. No sabe qué cosa es un sinónimo, pero sabe que se está refiriendo a bonita, bella, hermosa. Entonces, ese es el componente semántico. Y por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que si yo veo que el niño debería tener estas características, eso también debería hacerlo en mi aula, aprovechar cada vez que de repente un niño diga una palabra, yo utilizar otras palabras sinónimas que signifiquen lo mismo para que el niño pueda utilizarlas. Entonces ya también depende mucho del contexto para enriquecer ese lenguaje que tiene el niño. Ahora, en chicos de 5, de 6 años, podemos encontrar una dificultad a nivel semántico. Son niños que son muy literales en su comprensión, por eso es de que se habla del lenguaje figurado, de las metáforas. Entonces, a veces son niños que pueden tener dificultades en la interacción con otros. ¿Por qué? Porque han comprendido todo de manera literal, o incluso dentro de una conversación cotidiana, de repente mamá dijo, me muero de hambre, pero él entendió, me muero, ¡ah! No te mueras, le dice la mamá, ¿no? Entonces no ha entendido que me muero de hambre es una expresión donde tengo muchísima hambre, pero lo entiende de otra forma. Entonces a eso se refiere estas dificultades de tipo semántico, que cuando ya son niños más grandecitos, vamos evaluando también estas características. Y hay una pobre comprensión de textos, es por ello que también evaluamos qué cosa. Les leemos un cuento y luego le hacemos preguntas a los niños con respecto de qué cosa han entendido. Entonces, esto corresponde justamente a las características que vemos en aquellos niños con trastorno del desarrollo del lenguaje. ¿Qué más? En pragmática. ¿Qué vemos en pragmática? Vamos a terminar esta pragmática para poder resolver algún tipo de pregunta. El niño, como les mencioné inicialmente, es un niño que tiene la intención de querer comunicarse, es un niño que tiene intención comunicativa, pero tiene la dificultad para poder expresar esas ideas, sentimientos y experiencias de manera efectiva, pero sí tiene la intención, pero al no tener un adecuado vocabulario, al no tener una adecuada pronunciación, al no tener todas las estructuras gramaticales se ve interferida, pero es un niño que sí puede tener las mismas funciones que cualquier otro niño de su edad cronológica. Es un niño que quiere comunicar algo para pedir, que quiere comunicar algo para mostrar, que quiere comunicar algo para compartir intereses, que quiere intentar hacer una pregunta, pero al no tener los elementos lingüísticos no logra expresarlos de manera efectiva, pero sí le interesa. Es un niño que sí tiene interés, que sí tiene la intención de querer hacerlo, pero no logra hacerlo de manera correcta, ¿no? Entonces, por eso vemos también la tercera viñeta,
Dificultad para iniciar y mantener una conversación. Entonces, al darse cuenta que no puede, que no tiene los recursos, entonces son niños que se mantienen generalmente callados. Entonces, nosotros les preguntamos a veces a los padres, y cuando sale del colegio, el niño le cuenta lo que pasó, le cuenta lo que hizo, que con quiénes jugó, qué ocurrió, y los padres nos dicen, no, tengo que sacarle con cucharita, ¿no? Y al final el niño responde, pero responde de una manera limitada, ¿no? No se explaya mucho más porque se da cuenta que no puede. Entonces, es menos efectivo para poder asegurar turnos conversacionales, pero no es que la intención sea escasa, no es nula, sino que no llega a hacerlo de una manera efectiva. Entonces, hasta ahí tenemos esas características con respecto al componente pragmático. ¿Y qué más? Habilidades limitadas en su discurso. Entonces, ¿qué ocurre en el discurso? ¿Qué queremos? Queremos contar algo. Entonces, al final, vamos mezclando una idea, vamos mezclando la otra. Probablemente hay dificultad para poder hacer una secuencia. O sea, ¿qué esperamos nosotros? Esperamos que el niño nos diga primero esto, luego ocurrió esto, después esto, y finalmente tal. Pero en esta pragmática vemos en los chicos que está alterado, entonces no sabe cómo hacerlo. Incluso nosotros lo podemos hacer solamente midiendo de repente sus experiencias cotidianas. Y cuéntame, ¿qué hiciste? ¿Y qué pasó? ¿Tú sabes jugar a las escondidas? El niño nos dice, sí. Y explícame cómo se juega. 1, 2, 4, se acabó. Y nada más. Y no nos da mayores ideas, ¿no? También lo podemos hacer incluso a veces con imágenes. Utilizamos secuencias y le decimos al niño primero, ordena las imágenes porque luego vamos a hacer una historia. Y el niño lo hace correctamente, o sea, logra ordenar las tarjetitas, ¿no? Que a veces pueden ser 3, 4, según la edad del niño, según el nivel de complejidad. Ahora le digo, bien, ahora vamos a hacer una historia con esto. Y, por ejemplo, ¿qué vemos en esa historia? Que no utiliza los conectores temporales. Entonces, todo es, de repente, los niños se fueron al mar, pescó, comió. En ningún momento dijo primero, luego después, otro tipo de conector. A veces utilizan el y. Los niños se fueron al mar y comieron y esto, y esto, y esto. O sea, solamente utiliza el y, pero no utilizan otro tipo de conectores, ¿no? Entonces sus narrativas van careciendo de cierta cohesión, o sea, no hila adecuadamente sus ideas. Y si no acceden a las palabras, imagínense, o sea, si no tiene adecuado vocabulario, intenta contar, pero al no acceder a las palabras, entonces se queda en el intento. Va avanzando y la madre muchas veces tiene que interpretar lo que el niño está queriendo decir, pero sí hay intención de querer comunicarse, ¿bien? Entonces, hasta ahí hemos mencionado en este momento, a ver, hay un micrófono que está prendido, chicos, por favor. Yo le voy a devolver ese celular. El de Judith Maita está abierto. Ya, listo. Entonces, hasta ahí hemos mencionado estas características iniciales en cuanto a lo que es la parte lingüística con respecto al trastorno del desarrollo del lenguaje. Chicos, hace ratito hicieron algunas preguntas. ¿Alguna otra duda más, alguna inquietud con respecto a este trastorno del desarrollo del lenguaje? Supongo que si no hay preguntas es porque todo va quedando claro, ¿cierto? No veo tampoco ninguna pregunta por aquí. ¿A la 1? ¿A las 2? Muy bien, muy claro. Listo. Entonces seguimos. Yo sigo pensando en mi video. Yo también estoy frustrada ahorita porque no he podido presentar mi video, pero vamos a intentarlo. Ah, creo que acá había una pregunta. A ver, espérenme un ratito, vamos a... Dice, Miss, un niño que tiene problemas fonológicos de 8 años no dice blanco, ¿ya? Recuerden, si estamos hablando de un trastorno del desarrollo del lenguaje, no solamente vamos a encontrar problemas fonológicos. O sea, para hacer un trastorno del desarrollo del lenguaje, vamos a encontrar un perfil heterogéneo y van a haber dificultades en
el componente fonológico, en el componente léxico-semántico, en el componente morfosintáctico, ya sea en 2 o en todos los componentes. Si el niño puntúa bien, tiene buen vocabulario, el niño estructura bien, el niño comprende y solamente hay problemas de pronunciación, entonces ahí solamente estamos hablando de un trastorno de sonidos del habla o un trastorno fonológico, que eso ustedes lo van a ver en la clase que van a tener específicamente con Diana Ayay. Pero ahí no estaríamos hablando de un trastorno del desarrollo del lenguaje, si solamente su dificultad, dice aquí, en lugar de decir blanco, dice branco. Obviamente, si es un niño de 8 años, de que tiene una dificultad, porque ya a esa edad cronológica no debería tener ningún tipo de problema de pronunciación. Entonces, el abordaje básicamente sería en lo que respecta a lo que son sonidos del habla. Pero, ojo, hay que verificar si es que este niñito, ¿quién está haciendo la pregunta? María Teresa. María Teresa, hay que ver si es que este niño solamente tiene problemas en sonidos. Hay que chequear cómo está el vocabulario, hay que chequear cómo está la estructuración, hay que chequear cómo está la comprensión, hay que chequear cómo se encuentra el discurso narrativo. Obsérvalo, tú ya tienes el marco teórico de qué debería ser un niño, por ejemplo, de 6 años a más. Entonces ya por lo pronto has identificado que para sus 8 años no está pronunciando correctamente. Entonces habría que chequear qué otros componentes probablemente te alerten. ¿Para qué? Para mandarlo con un especialista para que pueda verificar ese diagnóstico y tener la claridad de que no se deba a algo más. Dice, ¿se puede dar hasta la adolescencia o adultez? Recuerden, esto empieza en edades tempranas, pero ¿qué ocurre, por ejemplo, y he tenido a veces algunos niños que llegaron recién a la consulta en educación primaria, nunca tuvieron una terapia, una evaluación especializada de lenguaje, está en segundo año, primer año de secundaria, y cuando nosotros hacemos la historia nos damos cuenta pues que el niño tuvo un desempeño de lenguaje retrasado, con muchas dificultades, es un niño que ha tenido apoyo pedagógico a lo largo de toda la primaria, que ha rendido mal en el colegio, pero nunca nadie lo mandó a una evaluación especializada, o sea, siempre lo han visto como un niño que tenía problemas solamente académicos, que pueden haber sido asociados a diferentes cosas, pero nadie se dio cuenta que era un problema de lenguaje. Entonces, podemos ver a un niño dentro de digamos, la primaria, la secundaria, con estas dificultades, claro que sí, pero no porque se hayan originado ahí. Estas dificultades, recuerden, que se originan en edades tempranas, pero puede mostrarse conforme va a ir avanzando el tiempo. Entonces, estos niños que, por ejemplo, yo ya les estoy dando como ejemplo, ya son niños que están en educación primaria, que siguen presentando sus dificultades. Lamentablemente, uno de ellos, por ejemplo, vive en provincia y no ha tenido, lamentablemente, un trabajo o un seguimiento en lo que es el área del lenguaje. Solamente el niño tenía la terapia cada vez que venía a Lima. ¿Y qué pasó? Como les dije la semana pasada, terapia de lenguaje hay en diversos medios que pueden, o diferentes instituciones que pueden ofrecer la terapia de lenguaje. Pero ¿qué pasó con esta mamá? Esta mamá ya conocía el trabajo correcto de la terapia de lenguaje que necesitaba su niño. Entonces ella solamente podía venir a Lima en el verano a poder darle la terapia al niño. Pero cuando regresaba nuevamente al lugar donde vive y buscaba una terapeuta, se daba cuenta que la terapeuta pues no trabajaba lo que su hijo necesitaba y por lo tanto abandonaban todo tipo de intervención. Entonces el niño ha ido avanzando prácticamente por sí solo y obviamente las dificultades que tiene es porque no ha recibido de manera constante la intervención, pero no porque la madre no haya querido, sino porque no encontraba un profesional idóneo para eso. Dice, un adolescente de 14 años no puede escribir y lee muy poco. ¿Puede haber un problema de lenguaje? Claro que sí, y para eso es que se tiene que hacer una evaluación. Entonces allí se hace una evaluación de aprendizaje, pero el especialista de aprendizaje, según los resultados que encuentre, o sea, también puede hacer una evaluación simultánea con el área del lenguaje.
para ver ese nivel de vocabulario que tiene, porque si no tiene un adecuado nivel de vocabulario y comprensión, por ende, cuando ya esté en 14 años, esté en secundaria, también va a tener de repente un desempeño bajo ¿en qué? En comprensión, en razonamiento, en las matemáticas, pero hay que evaluar, obviamente, otros aspectos. Por eso es que la evaluación del lenguaje es una, pero la evaluación de aprendizaje es otra. Entonces, eso hay que hacerla. Ahora, esta evaluación de aprendizaje también, o sea, la hacemos los especialistas de aprendizaje. Una cosa es una evaluación de tipo académica y otra cosa es una evaluación de aprendizaje. Y también la evaluación psicológica, porque necesitamos ver cómo se encuentran esos procesos cognitivos que también son la base y que si, por ejemplo, la atención está baja, el razonamiento está bajo, la velocidad de procesamiento está bajo en memoria u otros, obviamente ese chico va a estar bajo también. Hay que trabajar todo y para eso es la evaluación especializada. Dice, Miss, yo tengo a mi sobrino de 2 años y solo habla entre 5 a 6 palabras. Se comunica mejor con gestos. Pienso que recién está aprendiendo a hablar. Ustedes mismos tienen todos ya la clase de la semana pasada. Su sobrino habla 2 años y solo dice 5 o 6 palabras. Por lo tanto, ya ese es un indicador de un inicio tardío del lenguaje. ¿De que está pasando algo en el lenguaje? Claro que sí, pero no olvidemos de ver otras áreas del desarrollo. Si a nosotros nos impresiona que sí comprende, que todas las otras áreas de su desarrollo están bien, entonces puede ser el inicio o el indicador de un inicio tardío del lenguaje, ¿ya? Pero ya urgente, ese niño necesita digamos, una evaluación mucho más especializada. Dice, estos trastornos tienen que ver también cuando los padres tienen problemas en el hogar. No un problema emocional, o sea, no hay una evidencia de que tengan, pues, los problemas emocionales que hayan originado esto, ¿no? Y esto me hace recordar en consulta a una pareja de padres de familia, después de que ya había hecho la evaluación y les indico, ¿no?, cuáles habían sido los resultados. Y la mamá tenía problemas obviamente con el papi y me dice, ¿no? Miss, y esto se debe a que en mi embarazo él me engañó, ¿no? Entonces yo los hice reír en ese momento. Le digo, no señor, no se preocupe, o sea, usted no tiene la culpa de esa infidelidad que haya generado estos problemas, o sea, no hay una evidencia. Obviamente que esto puede traer problemas en la pareja, de que ella cuando ya de repente el niño nació, no tuvo ese ánimo igual de repente para estimular a su hijo porque tuvo constantes problemas, esa es otra cosa. Pero ya el trastorno del desarrollo del lenguaje, pues tenemos las evidencias que no se deben a este tipo de problemas o a una deprivación sociocultural. Pero si yo tengo un niño con indicadores de un trastorno de desarrollo del lenguaje y que en la familia hay muchos problemas, imagínense a esa mamá, o sea, esa mamá no va a tener la misma disposición para poder, obviamente, estimular a su hijo. Y a veces se centran más en sus problemas y se olvidaron de que el niño tiene una dificultad y dejan pasar y pasar y pasar más tiempo, ¿no? Entonces, no es que ese problema entre ellos haya originado, pero sí va a generar porque obviamente no tengan la misma disposición para poder apoyar a sus hijos. Dice, no tenemos especialistas de terapia en provincia. Claro, acá en este caso lo que tenemos que ver nosotros es derivar a hospitales. En hospitales tenemos a las neuropediatras que podrían hacer un diagnóstico inicial. Tenemos especialistas de lenguaje que son los tecnólogos médicos que trabajan en hospitales. Y cuando no tenemos esas opciones, ya en este caso recurrimos a ustedes, que en este caso ustedes, ¿qué harían? Servirían como puntos de apoyo. Pero como les dije, ustedes necesitarían formarse muchísimo más, o sea, no solamente con una formación como esta, sino muchísimo más para que puedan hacer un trabajo de diagnóstico bien hecho. Porque, si bien es cierto, nosotros les vamos a facilitar todo lo que nosotros tenemos y tenemos la mejor disposición para brindarles y compartir todas nuestras experiencias, pero no es suficiente.
aquí se necesita muchísimas más horas de capacitación, horas de investigación, horas de aprendizaje, horas de práctica, horas de teoría, horas de lectura, o sea, hay muchísimo más. Entonces, esta parte que están haciendo ustedes, para nosotros, como les repito, es muy valioso, pero no es suficiente para poder hacer un trabajo de diagnóstico. El trabajo de diagnóstico, pues, requiere mucha preparación y mucho entrenamiento. O sea, por más que nosotros querramos, o sea, estas 9 clases que consiste en esta especialización, o sea, no es suficiente, ¿no? Y como ejemplo les puse yo mi experiencia en la semana pasada, o sea, yo me formé 2 años consecutivos en el CEPAL. Mis clases eran de lunes a sábado, de 5:30 de la tarde a 9:30 de la noche. Esas eran mis clases teóricas durante 2 años consecutivos. Pero el primer año, además de esas clases, yo por la mañana tuve 4 meses, en la mañana también. Entonces yo tuve que pedir licencia, obviamente, yo sabía a lo que me enfrentaba, porque era inversión no solamente en tiempo, era inversión en aspectos económicos también. Entonces tenía que pedir licencia, no podía trabajar para dedicarme de lleno a lo que era esta segunda especialidad. Y en el segundo año hice lo mismo, o sea, tuve que incluso, dejé de trabajar medio año, porque tenía que sí o sí terminar esto, ¿no? Pero obviamente, ¿qué hice primero? Me la pasé ahorrando todo un año porque yo sabía a lo que me enfrentaba. Entonces, eso es una especialidad de lenguaje y que no acabó allí. O sea, esto ha seguido luego porque he seguido obviamente estudiando y perfeccionándome para poder en este momento estar sentada frente a ustedes y compartir esta experiencia en lo que es el área del lenguaje, ¿no? Entonces, yo valoro esta motivación de parte de ustedes, pero necesitamos muchísimo más para que ustedes hagan un trabajo equivalente, porque si van a hacer, y como ustedes mismas lo han dicho, y yo también lo sé, que en provincias no encontramos este tipo de trabajo especializado, o si lo encontramos, pues es una entre 2 personas y nada más, o a veces ninguna, porque me ha tocado en algún momento hace año y medio hice una capacitación en Chachapoyas, y nadie hacía terapia de lenguaje, ¿no? Entonces yo fui llevando un poco de información para que pudieran hacer un trabajo allá, pero, o sea, ¿qué es lo que queremos? Que ustedes hagan un trabajo equivalente, porque si van a hacer un trabajo a medias, entonces tampoco es lo correcto. ¿Por qué? Porque no van a poder identificar con precisión estos diagnósticos. Hemos visto ya que no se trata de que todos tienen problema de lenguaje. Uno puede ser inicio tardío, otro puede ser trastorno del desarrollo del lenguaje, y otro puede tener autismo, y otro puede ser otro tipo de problemas. Y para nosotros poder llegar a eso, obviamente necesitamos tener mucha más preparación, ¿bien? Entonces, vamos a seguir hablando acerca de este trastorno del desarrollo del lenguaje. Miren, lo que vamos a hacer ahorita es hacer esa comparación de lo que ya vimos en la sesión anterior con el trastorno del desarrollo del lenguaje, pero los vamos a comparar. ¿Qué ocurre con respecto a la evolución y al pronóstico? El inicio tardío ya hemos visto que es transitorio. En cambio, el trastorno del desarrollo del lenguaje es duradero. En el inicio tardío hay una infrecuente repercusión sobre el lenguaje escrito. En cambio, en los trastornos del desarrollo del lenguaje sí hay evidencias que van a interferir en la escritura. En el caso del inicio tardío del lenguaje, en la sintomatología, podemos encontrar casos como chicos con problemas específicamente fonológicos, es decir, pronunciación, o aquellos niños que tienen problemas fonológicos, pero también en estructuración de oraciones, ¿no? Entonces podemos encontrar esas 2 características. En cambio, en el trastorno del desarrollo del lenguaje, como hemos visto, puede ser heterogéneo, puede ser de diferentes formas. En el caso del inicio tardío del lenguaje, es un retraso de maduración específicamente. Pasa un año aproximadamente y el niño ya no tiene mayor tipo de problema de lenguaje. En cambio, en el caso de los trastornos del desarrollo del lenguaje, se habla de cierto déficit estructural, es decir, digamos, del funcionamiento de determinadas áreas del cerebro que ustedes ya llevaron con Alejandro, ¿no? Y por eso era importante ese primer módulo para poder entender mejor lo que viene hacia adelante.
Entonces, en el trastorno del desarrollo del lenguaje ya es algo muchísimo más complejo. Pero, ¿qué más? Podemos ver las diferencias en el componente también fonológico. En ambos vamos a encontrar que hay errores, hay sustituciones, hay omisiones, pero ¿qué ocurre en el trastorno del desarrollo del lenguaje? Podemos encontrar que estas dificultades son mucho más significativas, son niños que demoran mucho más para poder adquirir los sonidos correctamente, son niños que conforme van teniendo palabras complejas, palabras más largas u oraciones más complejas, son niños que van reduciendo los sonidos y no pronuncian con claridad y a veces no se les va a entender de manera correcta. ¿Qué pasa a nivel morfosintáctico? Igual, o sea, podemos encontrar las fallas, como hemos visto en las diferentes características en los verbos, en los artículos, en las preposiciones. Sin embargo, siempre en el trastorno del desarrollo del lenguaje, vamos a ir viendo que esta evolución es mucho más lenta, carece más de elementos gramaticales. En un inicio tardío empieza la terapia y el niño ya va armando sus oraciones conforme nosotros les vamos brindando los modelos en las terapias, vamos entrenando a la familia y el niño va adquiriendo, poquito a poquito va mejorando y su evolución es favorable. En cambio, en el trastorno del desarrollo del lenguaje, vamos viendo que sus categorías son mucho más primarias, son más reducidas, no utilizan los conectores. Son niños que generalmente llegan a los 4, 5, 6 años y siguen comunicándose con oraciones bastante simples, no utilizan oraciones mucho más compuestas, oraciones subordinadas, oraciones coordinadas, se van quedando siempre con sus oraciones simples. Incluso les mostramos imágenes y los niños necesitan mucha instigación. Les dices, mira, vas a ver aquí en esta figura varios personajes y quiero que tú me digas todo lo que ves. Y te dice, correr, pintan, agua, pero no son capaces de poder usar, digamos, estructuras más elaboradas o hacer narraciones. ¿No? Son niños que se limitan mucho a oraciones muy sencillas. ¿Qué pasa en el componente léxico-semántico? Igual, algo muy parecido. Entonces, en el inicio tardío del lenguaje hemos visto que hacia los 2 años hay muy pocas palabras, o sea, conforme, digamos, vamos viendo el desempeño, van ganando, pero ¿qué pasa alrededor del año? Alrededor del año ya van adquiriendo mejor repertorio verbal. En cambio, en el trastorno del desarrollo del lenguaje, a veces nosotros hacemos nuestra primera evaluación enero de este año, volvemos a hacer la siguiente reevaluación al año y nos damos cuenta de que a veces el niño avanzó, pero avanzó muy poquito, o a veces se ha ido manteniendo en la edad, ¿no? Entonces no hay cambios muy significativos. Van avanzando también, depende mucho de la terapia, o sea, cómo se le está brindando, y para eso necesitamos el informe de evaluación, pero también depende mucho del nivel de severidad. Este trastorno del desarrollo del lenguaje es muy heterogéneo. Hay niños que sí me avanzan, digamos, en aspectos léxicos muy bien, de un año al otro, pero ya cuando tienen que definir, ahí ya se me van quedando, ¿no? Entonces, digamos, el perfil típico de un trastorno del desarrollo del lenguaje es el siguiente, ¿no? Les hago un ejemplo con algún casito que he evaluado. Encuentro a un niño de repente a los 3 años y me salió bajo en aquellas palabras o pruebas donde me tiene que dar el nombre de figuras, ya sea cuando me tiene que dar el nombre o cuando me tiene que reconocer figuras, ¿no? Y yo le digo de repente, a ver, en estas 4 figuras, ¿cuál es nadar? ¿O cuál es tambor? ¿O cuál es subir? ¿O cuál es tal? Bien, entonces me salió bajo. Pasó un año, y ajá, el niño evolucionó, ahora sí me sale dentro del promedio en esa tarea. Pero le digo a la mamá y al papá, ahora la dificultad la veo en lo siguiente. Cuando ya le digo, ¿y qué es un tenedor? ¿O qué es un perro? ¿O qué es tal? A ver, dime el nombre de una fruta.
ahí ya el niño no me define, porque ya estoy hablando de tareas un poquito más complejas. Entonces, eso también es importante que nosotros vayamos viendo, ¿no? El lenguaje, como vimos también en la clase anterior y que también lo han llevado ustedes con Alejandro, o sea, el lenguaje tiene componentes, entonces el componente léxico implica varias cosas, que me nombre, que señale, que utilice sinónimos, antónimos, que responda a preguntas, que defina palabras, entre otras. Entonces son varias cosas que nosotros tenemos que evaluar, no solamente es pronunciación, o sea, obviamente la pronunciación es importante, pero a veces el papá llega a la consulta y para él, problema del lenguaje solamente es que su niño no emita la R, nada más, y no le interesa más cosas. ¿Por qué? Porque hay un concepto erróneo de lo que es una terapia de lenguaje o una evaluación del lenguaje. O te dice, la profesora me mandó una evaluación del lenguaje, pero mi hijo está bien. ¿Ok? Entonces vamos a ver, le digo, señor, ¿y por qué cree usted que está bien? Ah, porque mi hijo pronuncia claramente. Ajá, entonces ahí ya nosotros les explicamos que el lenguaje, pues no solamente es eso, sino que el lenguaje va mucho más allá que un solo componente. ¿Qué más? En el componente pragmático, en los dos estamos hablando de intención comunicativa, como les había mencionado, pero ¿qué ocurre en el trastorno del desarrollo del lenguaje sobre todo? Aquí lo que vamos a ver es de que van a predominar ciertos gestos, ciertas conductas primero no verbales para poder mantener la interacción. Al ver que no acceden con facilidad a las palabras, entonces lo que van a hacer es utilizar otro tipo de recursos. Pero son niños que utilizan las mismas funciones. Recuerden, estoy hablando de funciones y ustedes han llevado funciones de lenguaje con el profesor Dioses y me atrevo a decirlos así porque yo he visto las diapositivas que ustedes han trabajado con él. Entonces hay que revisar. Entonces funciones, el lenguaje cumple varias funciones. Entonces, el niño tiene la función de querer pedir, mostrar, preguntar, interactuar, entre otras, pero lamentablemente, como no tiene todos los recursos verbales, los utiliza, pues, digamos, en este caso, utiliza los gestos, utiliza sonidos u otro tipo de expresiones, o también las oraciones de manera, pues, limitada. Hay ausencia de participación espontánea en conversaciones grupales, ¿no? Entonces a veces te dice, cuando está en grupo no conversa, o a veces cuando está en grupo no va trabajando de la misma manera como trabaja de manera individual. Entonces lo mismo podemos encontrar en el inicio tardío del lenguaje. Entonces no participan de manera espontánea en situaciones de conversación colectiva, o sea, cuando hay varios niños. Entonces, en ambos podemos encontrar dificultades muy parecidas, pero la diferencia está en que en el trastorno del desarrollo del lenguaje, esas dificultades se van a mantener. En cambio, en el inicio tardío del lenguaje, las va a ir logrando en un tiempo muchísimo más rápido de lo que se espera, obviamente, en el trastorno del desarrollo del lenguaje, ¿no? Entonces, esa es la diferencia de ambos. Ahora, ¿qué pasa en el inicio tardío del lenguaje? En el inicio tardío del lenguaje, ¿qué pasa en las pruebas psicológicas? Y las que son psicólogas, en este caso, por ejemplo, van a entenderlo un poquito mejor. Cuando nosotros tomamos pruebas verbales y no verbales, en el caso de los dos, el área verbal va a salir baja, pero la diferencia es que en el inicio tardío del lenguaje, la discrepancia no es muy significativa. En cambio, en el trastorno del lenguaje, es mucho más significativa la diferencia. Pero ojo, no estamos hablando de un niño con una deficiencia intelectual, porque al hablar de deficiencia intelectual, obviamente son otros criterios y por lo general las dos áreas van a estar obviamente por debajo del promedio. Si estamos hablando de un problema de lenguaje, ya sea inicio tardío o ya sea el trastorno del lenguaje, de alguna manera, obviamente van a interferir en su desempeño académico, pero sobre todo en el trastorno del lenguaje. ¿Por qué? Porque ya no solamente es el proceso expresivo, sino también el proceso expresivo y el proceso comprensivo.
Si hablamos de inicio tardío, entonces ya no estamos hablando de un trastorno del espectro autista o estamos hablando de un trastorno específico del lenguaje. Igual, la próxima semana, cuando hablemos acerca del TEA, que es el trastorno del espectro autista, podremos diferenciar ya del que viene después. Y se dan cuenta, sí, cómo es que estamos avanzando. No nos podemos adelantar a hablar algunas técnicas de estimulación del lenguaje, no nos podemos adelantar a cómo es que nosotros evaluamos o cómo es que trabajamos determinados aspectos del lenguaje si es que primero no conocemos o no identificamos algunos criterios que pueden tener nuestros niños. ¿Qué más? En lenguaje y comunicación, en ambos hemos visto que hay intencionalidad comunicativa, ¿sí? Entonces, en ambos hay intencionalidad comunicativa, la diferencia es que en el izquierdo, en el inicio tardío, vamos a encontrar básicamente el problema a nivel expresivo y en el trastorno del lenguaje, tanto expresivo como comprensivo. En cuanto a la capacidad lingüística, las puntuaciones en las pruebas nos indican que en el inicio tardío hay una diferencia generalmente de un año, año y medio. En cambio, en el trastorno del lenguaje, esa diferencia va a ser mayor y la obtenemos obviamente con las pruebas, que hay ciertos baremos o ciertos indicadores estadísticos que nos ayudan a poder identificar estas desviaciones estándar. Ya hemos visto que en el inicio tardío el retraso es mucho más homogéneo, en cambio en el trastorno del lenguaje hay asincronías, ¿no? Entonces vamos viendo que pueden ir variando, incluso de un niño a otro. Bueno, en la otra es lo mismo, expresivo, y en el otro es expresivo comprensivo. Y lo demás, vamos a ir a la última porque las otras ya las he mencionado. Las alteraciones fonológicas y la limitación del léxico son las conductas más llamativas en el inicio tardío del lenguaje. En cambio, en el trastorno del lenguaje, la evidencia que nos indica que el componente morfosintáctico es uno de los que más se llegan a alterar, ¿sí? Pero esto, como les dije, puede variar porque podemos encontrar algún niño en el que sí te puede estructurar mejor, pero ¿dónde podría estar su dificultad? En la longitud de las oraciones. Entonces, te habla con una estructura correcta, pero sus estructuras son pequeñas, son de 4 o 5 palabras, y el niño ya tiene 6 años y no es capaz de poder armar una oración muchísimo más larga. ¿Qué más? No hay evidencias de disfunciones neurológicas en el caso del inicio tardío del lenguaje. En el caso del trastorno del lenguaje no se descartan disfunciones, pero tampoco tenemos una precisión exacta de qué cosa es lo que está ocurriendo en el funcionamiento de las áreas del cerebro para poder decirnos, este niño en los estudios nos van a decir que tiene pues, un trastorno del desarrollo del lenguaje. La audición en ambas es dentro del promedio. Hay una evaluación que la hacen algunas instituciones, por ejemplo acá en Lima es el CEPAL. El CEPAL hace una prueba que se llama procesamiento central auditivo, que es una prueba que lo hacen las audiólogas, y ahí por ejemplo se indica que hay dificultades severas en niños con trastornos del lenguaje. No todos los especialistas o todos los centros tenemos esta prueba. Acá solamente he escuchado el CEPAL, que tiene una evaluación de procesamiento central auditivo. En el caso de la memoria de trabajo, ahí sí tenemos la intervención de psicología. Entonces, en ambos vamos viendo que hay dificultades en la memoria de trabajo, que es un proceso psicológico. En cuanto a la interacción física, la afectividad, bueno, podemos ir viendo ciertos indicadores de inmadurez. No hay, digamos, indicadores de interacción en el inicio tardío, pero ¿qué ocurre en el trastorno del lenguaje? Al no contar, digamos, con los recursos, no llegan a comunicarse de manera efectiva, pero, repito, sí tienen la intención. En ambos, ni en el inicio tardío, ni en el trastorno del lenguaje, vamos a encontrar conductas inusuales. Me refiero a los movimientos estereotipados, a los balanceos, a los aleteos, a conductas repetitivas, que eso ya lo vamos a ver en un diagnóstico posterior la próxima semana. ¿Bien? Entonces, esas son las características
y las diferencias que nosotros estamos viendo entre un inicio tardío y un trastorno del lenguaje. Con respecto a la duración, hemos visto que en el primero es transitorio, en cambio el trastorno del lenguaje va a ser duradero, que puede extenderse hacia la adolescencia o hacia la adultez. Entonces, me preguntan, ¿en la adultez? Sí, o sea, podemos encontrar personas que pueden ser incluso ya profesionales, pero les ha costado mucho de repente en la universidad mantenerse en aquellos cursos de letras. Entonces, son chicos que se desempeñan muy bien en aquellas actividades donde no les lleve a realizar muchas actividades o tareas con razonamiento verbal. Entonces pueden destacar muy bien, pueden ser excelentes profesionales, pero son personas que cuando leen algo tienen que leer más veces de lo esperado para poder comprender algo. Y a veces cuando evaluamos a niños con trastorno de desarrollo del lenguaje y nos ponemos a investigar acerca de los antecedentes, porque podemos ver eso, que los padres nos dicen, no hay nadie en la familia, pero ¿qué ocurre? Ocurre que nos agregan datos, sí, pero mira, ¿sabes qué? Bueno, yo estoy en la universidad, pero sí me doy cuenta que cuando tengo que leer más veces para poder comprender algo, ¿no? Entonces, con respecto a la evolución, ya lo hemos dicho, o sea, la evolución es mucho más favorable en el inicio tardío. En cambio, en el trastorno del lenguaje, pues vamos a ver que no se da una evolución rápida ni de manera paralela. A veces van avanzando en un componente, pero se demoran en otro. Y para terminar de cerrar las diapositivas, antes de sus preguntas, vamos a ver lo siguiente. ¿Qué nos dice este autor con respecto a la identificación del trastorno de desarrollo del lenguaje? Generalmente el padre nos trae como motivo de consulta lo siguiente, que no habla mucho, que el lenguaje parece más inmaduro para su edad, y tiene dificultad para encontrar las palabras al expresar algo, no parece comprender lo que escucha. Los niños más grandes pueden fallar en el lenguaje escrito también, o sea, esa es una de las características también que nos dicen los papás. Y recuerden, los problemas del lenguaje no siempre son obvios. Hay dificultades del lenguaje que pueden subyacer a otros problemas. Entonces, se muestran muy ansiosos en situaciones sociales. O, entre comillas, tiene mala conducta en clase, nos dicen, porque no hace lo que le están pidiendo. Pero a veces es porque no comprendió absolutamente nada. Entonces empieza a generar problemas conductuales. Son niños inatentos, nos dicen. Ojo, entonces recordemos que no necesariamente es que estén inatentos, sino que no comprenden lo que les decimos. Tienen dificultad para obedecer instrucciones, problemas con el grupo de pares y obviamente problemas académicos. Entonces, es por eso importante tener en cuenta todos estos indicadores en las aulas, ustedes, para que puedan justamente poder identificar qué es lo que está ocurriendo. Imagínense que tienen en sus aulas a un niño con trastorno en el desarrollo del lenguaje. Ustedes dan una instrucción grupal. ¿Qué va a hacer el niño? El niño no va a responder de manera inmediata. No va a hacer lo que ustedes le han solicitado. Pero si yo ya sé que mi niño ya fue evaluado, es un niño que tiene un trastorno de desarrollo del lenguaje, entonces lo voy a sentar mucho más cerca a mí, de tal manera que yo como maestra le pueda repetir la instrucción, que pueda utilizar un lenguaje mucho más sencillo, que pueda utilizar de repente apoyos visuales para que ese niño me entienda. No le voy a hablar a ese niño con la misma velocidad con la que yo le hablo al resto. Le hablaré un poco más pausado. Entonces, sí, es importante, por eso repito, o sea, esta formación de ustedes, porque ahí ya está, ustedes están haciendo bastante en poder adaptar sus estructuras, su forma de evaluar, el cómo es que van a trabajar con cada uno de sus niños en cuestiones específicamente académicas y obviamente con el resto de información que tenemos para compartir con ustedes podrán dar muchas más recomendaciones. Dice, bueno, igual, recuerden, todo lo que sea problemas de pronunciación tienen que dejarlo para la clase que ya le corresponde. Empecemos paso a paso. Recuerden, ahorita lo que nos interesa es
diferenciar, que nos quede claro qué es un trastorno del desarrollo del lenguaje y diferenciarlo con el inicio tardío del lenguaje. No voy a responder a ninguna pregunta que tenga que ver con qué hacer con un niño que no emite la R. Recuerden, no podemos intervenir si es que no sabemos primero lo esencial. Entonces tenemos que ir avanzando poco a poco. Yo de frente no voy a ir a aprender un plato, a ver, no sé, se me ocurre, a ver qué plato. Bueno, no sé de cocina mucho, así que es bastante complicado. A ver, un pollo a la no sé cuánto, ¿no? Si yo no sé preparar o si yo ni siquiera sé prender la cocina. Entonces, tenemos que ir paso a paso. No nos podemos saltar etapas. Primero hay que conocer lo inicial y poquito a poquito, chicas, con paciencia, vamos a ir viendo también otras características, ¿sí? Luego dice, este año se ha suspendido la especialización del lenguaje en San Marcos, se está llevando. Ahorita estamos en agosto. El examen fue desde marzo, abril. Tengo entendido, miren, ahorita me he desconectado de San Marcos este año, pero ustedes pueden ingresar a la página de la Facultad de Psicología para que puedan ver. Ahora, ahorita en agosto es imposible, porque eso empieza generalmente en marzo, abril, pero ahí hay una página de la Facultad de Psicología. En San Marcos hay dos especialidades. Una, no sé si la siga realizando la Facultad de Educación, pero yo les hablo de la Facultad de Psicología, que ahí es donde hemos trabajado tanto el profesor Dioses, tanto la que habla, incluso Rosario, la profesora Rosario Iberico, que también más adelante ustedes la van a conocer. Ella también ha hecho su formación en San Marcos, ¿ya? Entonces, pero ahí hay una página para que ustedes la puedan revisar. Pero yo les voy a averiguar, dicen, no sale nada al respecto, me dicen, de repente por la pandemia. Les voy a averiguar ese dato y yo para la próxima semana se los puedo indicar. Dicen, los niños que tienen problema intelectual, ¿el trastorno del lenguaje sería un problema? Exactamente, o sea, es un problema, ahora, no, secundario no porque sea no importante, sino porque se desprende. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta es la historia, que ya vamos a ver eso en la evaluación. Si yo tengo un niño que no habla, pero además es un niño que demoró para caminar, es un niño que tiene 2 años y recién está aprendiendo a caminar, entonces ya ahí voy pensando, desarrollo del lenguaje y desarrollo motriz alterado. A la observación, voy viendo que es un niño más inmaduro para su edad, a nivel adaptativo, a nivel emocional. Ajá, entonces ya tengo que pensar que probablemente sí va a necesitar terapia del lenguaje, pero no solo terapia del lenguaje, sino que hay otras áreas más del desarrollo que se tienen que trabajar. Y para eso tiene que intervenir primero la evaluación psicológica de manera conjunta con el área del lenguaje y tal vez otras especialidades más para poder establecer un diagnóstico. Y empieza con todas sus intervenciones. ¿Algo más, chicos? ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo quedó claro? Queda pendiente mis 2 videos. De todas maneras, voy a probar nuevamente para que en la próxima sesión, antes de empezar con el otro diagnóstico, lo podamos revisar. ¿Alguna otra duda? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Pondría bienvenidas para consultarles sobre la especialización de San Marcos. Ya, a ver, si les doy mi número, ya todas me van a llamar, no importa. Ya, 961-8533, a ver, mejor lo anoto en el chat. 961-853385. Ya, ahí les coloqué mi número. Cualquier cosita, mándenme un mensajito para yo poder averiguarles ese dato, ¿bien? Bueno, antes de finalizar, quiero compartir lo último para poder despedirnos, lo siguiente. Ustedes tienen entonces una tarea también para esta semana. El resto que todavía no lo ha mandado, bueno, estoy a la espera en el mismo correo que utilizaron con el profesor Alejandro Dioses, su cartilla sobre inicio tardío. Y ahora van a elaborar una cartilla sobre el trastorno del desarrollo del lenguaje. Recuerden
dirigida a padres de familia, ¿no? Entonces, no solamente es importante la información y el contenido de esta cartilla, sino también es el impacto visual que genera en la persona que lo va a leer o lo va a recepcionar. Ya les he mostrado el ejemplo de 2 que han hecho ustedes, que es el que a mí me ha llamado más la atención, me ha gustado más, está la información bastante resumida y de manera clara y precisa. Entonces, algo parecido es lo que ustedes van a realizar, ¿no? No sé, yo no lo he podido visualizar un poco de los trabajos. A ver, yo mencioné que eran 2 personas. ¿Esas personas están presentes? Ya. ¿Están presentes esas personas que hicieron? Yo presenté 2 ejemplos. ¿Están presentes? Sí, profesora. ¿Sí? Ya, perfecto. Sí. Carmen, ¿me autorizas que podamos difundir ustedes creo que tienen un chat de grupo, si no me equivoco? ¿Puedo difundir esa cartilla para que tus compañeros vean el ejemplo que has realizado para que puedan hacer esta que viene? Sí, Okay. por supuesto. Una retroalimentación siempre es buena y acepto sugerencias, comentarios para mejorar. Listo. La siguiente cartilla. Esa es una. Había otra persona. Una era de Carmen y otra era Axel, si no me equivoco. Axel, ¿está presente? ¿Tú presente? Profesora. Ya, sí, listo. ¿Puedo presentar tu modelo? Sí, no hay ningún problema. Perfecto, listo. Entonces, yo les voy a mandar esos 2 modelos que a mí particularmente me han gustado un poco más, no porque las otras estén mal, o sea, todas están correctas, pero estas 2 me han llamado mucho más la atención, pero no he visto tampoco el resto, porque creo que la mitad solamente ha enviado su tarea hasta la hora que yo he entrado, así que yo supongo que en el transcurso del día me lo van a enviar. ¿Bien? Listo, chicos, entonces, dígame. Licenciada, buenas tardes, disculpe. Yo estoy enviando mis tareas en el aula virtual.